Buenos días a todos. Buenos días. Para arrancar, quiero leerles el Salmo 103, del versículo 1 al 5. Dice: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Dice que todo lo que soy alabe al Señor. Todo. Hoy venimos a entregarle todo a Él. Venimos a poner su nombre en alto. Así que los invito a que hoy todos los problemas, todas las cargas que podamos tener, las podamos dejar a un lado en este momento y concentrarnos únicamente en Dios, porque Él es el único digno de recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Así que los invito a ponerse de pie y a poder entregar este tiempo en las manos de Dios. Señor, gracias porque podemos reunirnos, gracias porque sabemos que vos estás acá, porque tu presencia hoy está acá. Queremos realmente poner tu nombre en alto hoy, que te sientas feliz de lo que nosotros vamos a poder decirte hoy. Que tu espíritu se mueva con libertad hoy entre nosotros y podamos sentirte, que podamos palpar un poco de tu presencia, Señor. Regálanos eso, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
nuestras debilidades te las rendimos a vos, Señor. Todo lo que nos cuesta, ayúdanos a buscarte más, a tenerte más presente y a realmente anhelar que tu Espíritu sea cada vez más en nosotros, que realmente nos transforme a imagen de Jesús. Ayúdanos a cambiar, a rendir lo que nos cuesta, Señor. En tu nombre. Amén. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Pero no sé primero un amor verdadero. Y me después de sanar, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque podemos sentirte, porque te mueves acá y estás presente, Señor. Gracias por poder alabarte, Señor. Gracias por poner en nuestro corazón el deseo de reconocerte, de ponerte en alto hoy. Y ahora, Señor, ayúdanos también a entregar nuestras ofrendas con este espíritu, reconociéndote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es muy lindo reencontrarse entre hermanos en un tiempo tan especial como este. Y especialmente lo que vamos a compartir ahora en unos segundos, que es escuchar
a Dios obrar en la vida de sus hijos. Porque en esta mañana vamos a recibir de parte del Señor la oportunidad de oír un testimonio y que es un poco el resumen de lo que nos ha pasado estos 2 años a todos, ¿no? En lo individual, en lo familiar. Y entonces quisimos que uno de ustedes pudiera contarnos su historia, y más que su historia en tiempos así, es su experiencia con el Señor. Y esa persona que le pedimos este privilegio es nuestro amigo, hermano Ariel. Así que vení conmigo, Ariel, para orar por tu vida. No les voy a adelantar nada, porque la verdad es que es un tiempo para él emotivo, para mí emotivo, para todos. Pero sí vamos a orar al Señor por la vida de él. Nos ponemos de pie. Señor, este es un momento especial para la iglesia, cuando tu palabra se abre, cuando escuchamos tu voz. Y estoy seguro que es un momento especial para Ariel, porque también es quizás la conclusión de todo un proceso de trabajo tuyo en la vida de él. Es quizás el comienzo de una nueva etapa. Bueno, ayúdalo a transmitirnos lo que hay, Señor, en tu corazón para nosotros, a través de lo que él tuvo que vivir. Señor, gracias por permitirnos escucharlo, gracias por permitirnos tenerlo con nosotros. Es algo que te damos gracias cada día. Y ahora úsalo para bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Adri. ¿Cómo están, querida iglesia? ¿Todos bien? Bueno, como decía Adri, es un inmenso privilegio poder estar compartiendo con ustedes un poco del proceso que viene haciendo el Señor en mi vida en estos tiempos sin dudas difíciles para todos, tiempos distintos, tiempos de temores, tiempos de dudas, tiempos de COVID, tiempos de incertidumbre, no saber qué nos espera más allá. Pero no se trata de nosotros. Dios tiene un plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Y lo que hace el Señor, ¿sí?, tiene un propósito. Él sabe cómo y por qué lo hace. Aunque muchas veces mi corazón, tu mente no logra entender lo que Dios hace en nuestras vidas. O simplemente porque es doloroso, o simplemente porque cuando el Señor trabaja y nos lleva a su taller y empieza a trabajar en cada una de nuestras vidas, suele ser doloroso muchas veces. Ojalá que el Señor use mi voz para hablar a cada uno de sus corazones, que sea el Señor usando mi voz, que sea palabra realmente del Señor hablando a cada una de sus vidas. Y lo primero que me dijo el Señor que les cuente es mi situación actual, ¿sí? Y después vamos a ir más atrás en el tiempo, viendo cómo fue el proceso por el que me llevó el Señor hasta llegar a esto que me toca hoy en día. Lo primero que el Señor me mostró de 3 maneras distintas cómo está trabajando en mi vida hoy en día. Lo primero que me mostró y que me llevó a leer allá en Jeremías 18 es cuando el profeta es llevado a la casa del alfarero, ¿sí?, para que vea cómo el alfarero estaba trabajando con la rueda, estaba haciendo una vasija nueva, pero algo sale mal y fue necesario, ¿sí?,
deshacer esa vasija para volver a trabajar. El Señor le muestra al profeta de que nosotros somos barros en sus manos y tenemos que estar trabajando. Y yo hoy, sinceramente, después de mucho, pero mucho tiempo, me vuelvo a sentir barro en manos del alfarero. Siento que el Señor está trabajando en mi vida después de muchísimo, muchísimo tiempo. Pero trabajar en la vida de uno muchas veces, como pasa en el relato que les contaba que estaba ahí en Jeremías 18, el Señor empieza a hacer, y alguna imperfección que se encuentra en el barro hace que la vasija no salga como tiene que salir. Es necesario volver a empezar. Y yo se lo contaba a Adrián hace unos días, que yo sentía eso, que el Señor había arrasado con mi vida. Era un nuevo comenzar, un nuevo empezar de cero. ¿Por qué? Porque este barro se había endurecido, ¿sí? Estaba lleno de imperfecciones y el alfarero tenía que trabajar ese barro. Tenía que quitar piedras, pedazos duros de barro que ya no servían, no sirven en mi interior. Y yo estoy seguro que a más de uno de los que hoy estamos acá presentes nos ha pasado eso, de sentir que el Señor arrasó, tiró lo mucho pocos que habíamos construido en nuestras vidas. Y yo se lo decía a Adri, yo sentía que había construido sobre la roca, como nos enseña el Señor, pero vino el agua, vino la tempestad y derribó todo. Y es triste cuando uno ve que pensando que construía sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, en realidad estábamos construyendo, o yo estaba construyendo sobre la arena. La otra forma que me muestra el Señor que está teniendo el proceso conmigo es a través del oficio de nuestro amado Señor Jesús, que es el del carpintero. Cuando el carpintero agarra un pedazo de madera, un pedazo de tronco, sabe qué es lo que va a hacer con ese pedazo de madera, pero no deja de ser una madera rústica, como la que están viendo ustedes hoy parados frente a ustedes, ¿sí? Y para poder terminar siendo un producto acabado, el carpintero tiene que trabajar esa madera, quitar la corteza de ese árbol que no va a servir, buscar la veta de la madera, lleva su trabajo. No es decir, voy y bueno, consigo una silla, una mesa, una cama. Tiene un trabajo del carpintero detrás de todas esas cosas. Y yo sinceramente sentí que el Señor me empezó a sacar cosas de mi vida, cosas que dolían, cosas que fueron muy dolorosas para mí, y que me hizo pedacitos, que he hecho pedazos. Hoy me siento hecho pedazos de madera. Lo que pasa que no sé, hoy estoy buscando el propósito, estoy en el proceso, estoy en el taller del alfarero, del artesano, porque no sé qué puntualmente el Señor hoy quiere de mí, pero estoy ahí. Yo sé que estoy en el taller, que el gran maestro está trabajando en mi vida. Y una vez, yo les digo, en este momento yo me siento partido en 1000 pedazos, ¿sí? Pero una vez que están todos los pedazos de madera, el gran carpintero va a armar algo. Yo no sé si vos te sentís roto en 1000 pedazos, pero cuando el carpintero empieza a armar y a unir esas maderas, va a llegar un momento a hacer una silla para darle descanso a alguien, una cama para que alguien también pueda descansar en uno, o a través de uno el Señor poder dar descanso, puede llegar a ser una mesa para poder alimentar a otros, o lo que el Señor quiera de cada una de nuestras vidas. Pero cuando vamos tomando forma, o yo siento que voy tomando forma, no termina ahí. Para que el producto esté acabado, el Señor me dice que va a lijar mi vida, tu vida. Y yo siento eso, que cuando pasa la lija por la vida de uno, duele, lastima, siente que hiere, pero no porque el Señor sea cruel. Es necesario, es un proceso necesario que el Señor vaya puliendo mi carácter, mi forma de ser. Es el proceso de estar simplemente en el taller del carpintero. Y la otra forma que me mostró el Señor que está trabajando conmigo, y por ir con la que más me sentí identificado, es con
nuestro gran pastor, ¿no? El Señor siendo el pastor del rebaño, y yo fui esa oveja que no siguió la voz de su pastor y se fue alejando de a poquito, sin darse cuenta, distraída, y cuando levantó la mirada se encontró lejos del rebaño, se encontró perdida y no sabía qué hacer. No dejé de ser una oveja, ¿sí? Pero del Señor, pero estaba perdida, andaba sin rumbo, buscando una dirección que me trajera a Dios y no la encontraba, literalmente. Y en medio de este proceso por el cual el Señor me hizo pasar, un día, milagrosamente y por su gracia y amor, me encontré de nuevo dentro del rebaño y viendo al Señor curando mis heridas, sanando mis lastimaduras con amor, y hablando a mi corazón, contándome que me amaba, que pese a haber andado lejos de sus caminos, Él me amaba con amor eterno. Los quiero invitar a que vayamos a la palabra de Dios. Les voy a compartir un pasaje que me llegó días después de haber salido de la clínica. Para los que no conocen un poco mi historia, el COVID fue muy cruel este año con toda la sociedad, ¿no? Pero en la familia impactó duro. Cuando llegó el COVID a la familia, primero enfermaron mis padres, después se enfermó mi hermana, me enfermé yo, el COVID se llevó a mi papá, hoy ya no está más entre nosotros, y después de que papá haya fallecido, a los pocos días caí yo internado y pasé 23 días en la clínica, literalmente peleando por mi vida. Nunca estuve solo, el Señor estuvo ahí cuidándome, mimándome, pero bueno, fueron tiempos difíciles. Después de haber salido de esa internación, a los pocos días, una amiga me compartió un salmo que graficaba perfecto lo que me pasaba en mi vida, en este proceso por el cual yo estoy acá. El salmo es el Salmo número 30, que es un salmo de David. Y dice así el Salmo: acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad, porque un momento dura su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Porque Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Amén. Esta es palabra del Señor. Y ahora sí, les voy a contar y van a ver el costado humano o un poco carnal de Ariel, que por ahí uno en forma personal, ¿no?, tiende a esconder esas cosas. Cuando uno viene a la iglesia se pone su mejor ropa, su mejor traje, el mejor traje de cristiano, la mejor cara de cristiano que podemos llegar a tener, y venimos y bendecimos y está todo muy lindo, ¿no? Pero la realidad es que no somos cristianos solamente una hora a la semana.
ser cristiano implica ser seguidor de Cristo, seguir a nuestro amado Señor, que como decía hoy en la oración Adrián, dio la vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Nos dio de su amor. Y yo durante muchos años me sentí identificado con lo que dice acá el verso 6 y 7 de este salmo. Dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. ¿Alguien tiene la Nueva Versión Internacional? Porque me encanta, o si no, yo la tengo aquí. ¿Alguien tiene? Para leer versículos 6 y 7 del Salmo 30. Cuando me sentí seguro, exclamé, jamás seré conmovido. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en el elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. Acuérdese eso, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. ¿Sabe cómo viví durante 10, 12 últimos años de mi vida? Buscando ser el proveedor de mi familia, buscando la prosperidad no tanto material, ¿sí?, sino que a mi familia no le faltara nada. Yo tenía que darle a mi familia lo básico, los alimentos, el vestir, que eso se cumple por la palabra del Señor, ¿sí? Pero también les quería dar una buena educación a mis hijos, les quería dar unas lindas vacaciones, les quería dar unas buenas zapatillas. Y quien me conoce de hace años, conoce de mi carga laboral. Durante muchos, pero muchos años de mi vida, trabajé de lunes a sábado no menos de 10, 12 y hasta a veces 14, 16 horas por día. Lo común eran 12 horas por día. Trabajaba de sol a sol para que a mi familia no le faltara nada. Y el Señor me respaldaba. Yo siempre fui un agradecido al Señor. Jamás nos hizo faltar absolutamente nada. Al contrario, siempre nos dio abundantemente. Jamás tuvimos necesidad de absolutamente nada. Pero yo estaba empecinado en querer tener la casa, el auto, que no nos faltara absolutamente nada. Sin darme cuenta de que esa obsesión hacía que en mi casa, mi señora, mi Nati, no tuviera un buen esposo, o que mis hijos tuvieran un buen padre, alguien que les diera tiempo de calidad, ¿sí? Y es ahí donde entra esta palabra. Uno no se da cuenta, empieza a andar sus caminos, y como el Señor por ahí abre puertas y nos ayuda a progresar, pensamos que tenemos, como dice la palabra, el favor del Señor, que estamos afirmados sobre un fuerte baluarte, y seguimos por esos caminos sin dejarnos guiar. En mi caso, yo hablo de manera personal, sin dejarme guiar por el Señor. Y cuando me quise dar cuenta, ¿sí?, de que en mi casa mi señora pedía un sacerdote en esa casa, que tenía que ser yo, era mi responsabilidad. Yo no estaba siendo el sacerdote en mi casa. Cuando mis hijos querían jugar conmigo, papá estaba cansado. Cuando mi señora quería charlar o tener un devocional conmigo, tenía que descansar, porque trabajaba de sol a sol para que no le faltara nada. Y por ahí le faltaba lo más importante, lo más simple, buen tiempo, poder compartir con ellos, ¿sí? Y por ir tras lo material, que lo material se compra con plata y no deja de ser barato, por más caro que sea un auto, no interesa, se compra con plata. Lo que verdaderamente es eterno y perdura para siempre no tiene un valor monetario, que es una linda familia, un buen tiempo en familia, y ni que hablar, un buen tiempo con el Señor. Si no había tiempo para la familia, menos iba a haber tiempos con el Señor. Y acá le estoy poniendo mi corazón sobre este púlpito y contándoles la verdad. Me acostumbré, como esa oveja perdida, a alimentarme no de esos delicados pastos que dice el Salmo 23, ni de esas aguas de reposo que nos promete el Señor. Comía
y bebía lo que encontraba, me nutría de los fines de semana solamente. Y cuando levanté la vista, vi que el Señor había escondido su rostro, pero no es porque el Señor fue malo conmigo. Yo me había ido tan lejos, que cuando levanté mi mirada no lo vi al Señor, no lo vi. Y Él, que es nuestro gran pastor, sale a buscarnos y nos llama, pero yo estaba tan concentrado en que a mi familia no le faltara nada, que mi oído estaba cerrado a la voz de mi gran pastor. Y Él me tuvo que empezar a llamar. Estar alejado del Señor implica muchas veces, y ustedes, díganme si alguna vez no les pasó esto, de caminar lejos del Señor, sentirse que buscando un logro personal muchas veces lo dejamos al Señor al costado. ¿Les pasó o no les pasó? ¿O soy el único al que le ha pasado estas cosas? Yo sé que a muchos de nosotros, los que estamos hoy acá, nos ha pasado eso, de querer buscar nuestro propio destino, no el destino que el Señor ha trazado en nuestras vidas, y nos encontramos caminando muy lejos de la voluntad del Señor, y cuando levantamos la vista y no lo encontramos, nos hayamos perdido. Pero el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que hay veces que nos permite seguir por ese camino, aún guardándonos de peligros aún mayores. Y durante muchos años estuve viviendo ese momento, hasta que el Señor me comenzó a llamar. Hubo muchos llamados, pero yo me voy a abocar en este último año de pandemia, que el Señor ha tratado intensamente conmigo y con toda la familia. El primer llamado que el Señor hace a la familia y que me habla claramente a mí fue a fines de agosto del año pasado. El 27 de agosto del 2020, eran las 7 de la tarde, mi esposa volvía de hacer unas compras, había ido en bicicleta, y llegando a casa, a escasos 20 metros de casa, cruzando Constitución con la bicicleta, pasa una moto a altas velocidades, impacta en la rueda trasera de la bici de Nati, la hace caer, la hace dar una vuelta en el aire y caer sobre el pavimento de Constitución. No es casualidad que esa vuelta haya sido en el aire. Quien anda o conoce la avenida Constitución sabe que hay un bulevar en el medio, que es un cordón. Nati quedó al lado del cordón. Si la vuelta no lo hubiese dado en el aire, lo hubiese dado sobre el asfalto, yo no creo que hoy Nati esté aquí con nosotros. Pero el Señor, en su misericordia, la guardó de un mal mayor. Y tampoco es casualidad que en ese mismo horario, dos hermanos de la iglesia, como Andrés y Angie, estaban pasando por la esquina de casa. Y ellos frenan, ven que es Nati y me pueden avisar. Che, Nati tuvo un accidente, está bien, pero vení. Es angustiante, estaba a 3 cuadras de... ¿Saben qué estaba haciendo cuando me llamaron Angie y Andrés? Adivinen, tienen una sola posibilidad. Estaba trabajando. Si hubiese estado en casa tampoco por ahí hubiese evitado el accidente. Pero era mi obsesión, trabajar, para que no le faltara nada. Y por ahí, si me faltaba mi señora, así trata a veces el Señor. No fue casualidad, como les decía, que hayan pasado Angie y Andrés en esa hora y me puedan avisar. Y cuando llego, el Señor es tan bueno. Había tanta gente conocida, está bien, era en la esquina de casa, había un solo vecino. Estaba el profesor de fútbol de Benja, un hermano en la fe, que justo estaba comprando en la farmacia que está en la esquina de casa, y me dice: Ari, quédate tranquilo, yo estuve hablando con Nati, está consciente, y estamos orando por su salud. ¿Sí? Tampoco fue casualidad que el hijo de una amiga pasara por ahí, sabía primeros auxilios, y como un león no dejaba que nadie se acerque a Nati y la toque. Cuando yo llego, que yo no lo reconozco a este chico, me acerco para hablar con Nati, para ver cómo estaba, me dice: no la toques, me grita, y le digo: soy el esposo. Y cuando le digo soy el esposo, yo estaba muy nervioso en ese momento,
Me dice, Ariel, y yo lo miro, y yo no lo conocía. Me dice, soy Agustín, el hijo de Alicia. Agus, ¿cómo estás? Me dice, ¿es tu esposa? Sí. Ari, que no la toquen hasta que no llegue la ambulancia. La ambulancia, gracias a Dios, llegó pronto. Ya estábamos en tiempos de COVID, de pandemia. Era muy difícil relacionarse con gente y por gracia y misericordia del Señor me permitieron acompañarla a Nati hasta la sala de espera ahí del regional. Y es ahí cuando por primera vez después de muchísimo, pero muchísimo tiempo, yo sentí el calor de mi buen pastor. Sentí la compañía de mis hermanos en la fe orando por la salud de Nati. Estuve 7 horas esperando que me digan si Nati estaba bien o estaba mal en esa sala de urgencias del regional. Pero créanme que jamás me sentí solo. Experimenté después de muchísimo, pero de muchísimo tiempo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Dios nos puede dar y que el mundo no nos puede quitar. Yo no estaba solo en esa sala de espera, pero sí seguía confundido. Tan confundido que la había sacado hacía muchos años a Dios del primer lugar de mi vida. Y cuando uno saca a Dios del primer lugar de su vida, otra cosa toma ese lugar. Normalmente, ¿qué es? La familia. En mi caso no era la familia. Tienen una nueva oportunidad de adivinar cuál era el primer lugar en mi vida. El trabajo, lamentablemente. Miren si cuando uno se aleja del Señor y no ve el rostro del Señor y no se deja guiar por el Señor, cómo quedé confundido de que no solo Dios ya no ocupaba ese primer lugar en mi vida, sino que tampoco lo ocupaba la familia, aún estando mal, lo ocupaba el trabajo, y después venía la familia, y después venían los amigos, y después venían las redes sociales, el fútbol, y a duras penas, allá a lo lejos, venía el Señor. Así me encontraba, confundido, y el pastor, mi gran pastor, me empezó a llamar la atención. Ari, vos le querés dar todo a tu familia, pero la podés perder sin darte cuenta y sin darme cuenta de que eso lo maneja siempre el Señor. Uno cree estar seguro y firme, como dice ahí el versículo 7 del Salmo 30, pero todo depende de nuestro Señor. Y yo seguí con mi entendimiento entenebrecido, sin comprender lo que el Señor quería para mí, para mi vida. Y llegó un segundo llamado que fue mucho más duro, mucho más intenso. Ese llamado llegó a fines de abril. A fines de abril, por un descuido, mamá y papá contraen el COVID. Empezó siendo una simple gripe para mamá. Ella tenía una vacuna. A papá no le había llegado todavía el turno de la vacunación. Ubíquense, en abril había mucha gente que había tenido una sola dosis de la vacuna. Y como yo tenía que trabajar, los que cuidaba de mamá y de papá era mi hermana. Yo operaba desde afuera, haciendo las compras, acercando todo lo que había que hacer. Y así como mamá, que hoy está acá presente, te amo, mami, lo pasó como un simple resfriado con algo de mocos, un poquito de fiebre, algo, muy poco de tos. A papá le agarró una gripe que no se podía levantar de la cama. Y me acuerdo cuando uno empieza a tener necesidad, ¿sí? No puede manejar las situaciones, es inevitable caer en el Señor. Y me acuerdo que me acercaba a la habitación de ellos sin entrar, pues no me quería contagiar. Yo tenía mi familia, tenía que trabajar, no me podía dar el lujo de enfermarme. Me acercaba a la puerta de mamá y de papá y le decía: Señor, yo escribo la palabra vida sobre sus cuerpos, y reprendía todo espíritu de enfermedad y todo espíritu de muerte, para que se vaya, para que queden liberados de esa enfermedad.
En mamá surgió efecto, en papá no había forma. No había forma, y cada vez clamaba más. Me acuerdo que le pedí oración a la iglesia y estuvimos clamando por papi. Y llegó un momento que el Señor me vuelve a sacudir y me dice: Ari, ¿por qué no le hablas a tu papá de mi hijo Jesús? Y créanme, y se los tengo que confesar, hermanos, para mí trabajar en la escuelita dominical o con adolescentes ha sido siempre muy fácil en mi vida. Por ahí es un don que a uno les dio y era fácil poder compartir del Señor con niños y con adolescentes, pero con grandes me ha costado muchísimo. Incluso en mi primer amor, allá cuando me convertí en 1995, que uno en ese primer amor le predica hasta las piedras, hice el intento con mi familia y la pifié, ataqué la fe que ellos tenían, se me cerraron y yo me bloqueé y no podía hablar con mi sangre, con mi gente. Y el Señor me decía: háblale de Jesús a tu papá. Y hablar de Jesús con papá a solas era entrar en la habitación, era exponerme a que posiblemente tenga un contagio, por más que tomábamos los protocolos de entrar con barbijo, de entrar con caretas. Sobreabundaba el lisonfol y el alcohol, al punto tal casi de intoxicarnos. Pero bueno, una mañana me acuerdo que tomé valor, entré y papi ya no estaba del todo bien. Habíamos conseguido que ese mismo día por la tarde le hagan una tomografía. Entré y le hablé del Señor a papá. Le dije: papi, vos sentiste hablar de Jesús, ¿no? Él no podía hablar mucho, asentía con la cabeza. Le digo: ¿vos sabés que Dios te ama, no? Sí, me decía papá. Y le digo: Jesús es el Hijo de Dios, papi, y murió en la cruz para darte vida eterna. ¿Lo sabías, papá? Él me decía que no. Y le digo: esa muerte de Cristo, de Jesús en la cruz, nos abrió un nuevo camino al cielo, papá. Y es necesario que uno lo reconozca como Salvador de sus vidas. Decirle, arrepentirnos de los pecados que hacemos, invitarlo a vivir en nuestro corazón, para que tu nombre o el mío quede inscrito en el libro de la vida. Digo: papi, ¿vos querés recibir a Jesús como Salvador? Y papi, que no podía hablar, decía así con la cabeza. Hice la oración de fe con mucho gozo, con mucha emoción, y papi entregó su vida a Cristo. Oh, ¡qué alegría! Lloraba por su sanidad física, y la misericordia y gracia del Señor salmó su alma. Y es ahí donde, cuando leía este salmo, este hermoso salmo, en el versículo 5 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y yo lo he hecho enojar al Señor, lo he hecho renegar mucho a mi Señor, pero el favor del Señor con mi papá duró toda la vida, por la eternidad, salvó su alma. Estaba feliz. Y así como en la noche uno se acostaba triste, esa mañana, como dice la palabra, a la mañana vendrá la alegría. Tenía un gozo. Me acuerdo que se lo empecé a contar a todos mis amigos, a Nati, a Paloma, a Benja. Estaba feliz. Era mi primer fruto de una persona mayor. Y qué mejor que mi papá, ¿no? Una persona que marcó tremendamente mi vida. Mi papá era un hombre con unos valores muy, pero muy altos. La honestidad, la solidaridad, la verdad por sobre todas las cosas. La verdad que era algo inmenso lo que ocurría en mi interior. Pero bueno, ese día les decía, le hicieron una tomografía, dio que tenía neumonía bilateral, desmejoró al día siguiente y fue necesario que lo internemos. Tuve el privilegio de ser el último de la familia en estar con él. Una vez que quedan internados, y más cuando es por COVID, no había forma de visitarlos. Le llevamos el celular por el cual estábamos conectados, pero lamentablemente nunca más lo vimos a papá. Papi, después de 8 días de estar internado, partió a la presencia del Señor.
y créanme que mi vida quedó deshecha. El Señor me llamaba una vez más, pero no termina ahí este proceso que el Señor venía haciendo conmigo. A los pocos días empiezo a manifestar yo los síntomas de COVID, ¿sí? Me hago hisopar, da positivo y me tengo que aislar en casa, solo en la habitación de uno de los chicos, sin poder ver a mis hijos. A la única que veía de vez en cuando era Nati, que me traía la comida o me la dejaba ahí en la puerta de la habitación, pero bueno, realmente no la estaba pasando bien. Y llegó un momento en que desmejoró tanto mi salud que Dios me cruza a una persona maravillosa, una doctora, que me empieza a hacer un seguimiento, y la que estaba en contacto con esa doctora era Nati. Yo venía teniendo poca fiebre, ¿sí? Pero estaba mal, venía saturando bajo oxígeno en sangre. Y una noche me agarro un ataque de tos, y me había tomado, decía, 10 minutos la temperatura. De 37 grados, con ese ataque de tos pasé a tener 40, en cuestión de minutos. Y no solo tenía mucha temperatura, que me recuerdo, porque quedan medios borrosos cuando uno tiene COVID y poca saturación de oxígeno en sangre, la memoria suele fallar, pero lo tengo muy presente de estar tirado en la cama, lleno de paños de agua, porque hervía, literalmente hervía. Y la doctora le dice: Ariel, hay que internarlo con urgencia. Llamamos a una ambulancia que llegó a la madrugada, no me quiso llevar porque decía que estaban todas las clínicas saturadas y que era preferible que me den un tipo de medicación para poder pasar tranquilo esa noche, y que me venían a buscar al día siguiente para ir a la clínica. Me olvidé contarles algo que se los voy a decir ahora. En el transcurso de que mis padres tenían COVID y después lo contraigo yo me quedé sin obra social. Había renunciado a mi trabajo, que hacía 17 años que estaba, y me había quedado sin obra social. Había hecho todas las gestiones para poder tenerlo, y me dijeron: Ariel, hasta junio no vas a tener cobertura. Y a mí me agarró el COVID sin tener cobertura, y cuando me quería ir a controlar a alguna salita o al regional, me decían: no, vos tenés una obra social. Yo no tengo obra social, me dicen que hasta junio no voy a estar activo. Me dice: no, acá figura que tenés obra social. Mi obra social era Ospercin. Y le digo: no, estoy en tratativas, pero no tengo obra social, necesito que me atiendan. Y como estaban desbordados, no me atendían. Ese día, ese viernes, que yo estaba muy, pero muy mal, por casualidad, por eso les digo que el Señor es bueno, es bondadoso, es misericordioso y prepara las cosas de una forma tal que son perfectas. Mi hermana se acercó a la obra social para decirles: che, me dicen que mi hermano tiene obra social, y le dieron los carnets de obra social. O sea, un día antes de mi internación, porque a mí me internan ese sábado, yo logré hacerme de la obra social. Cuando el sábado de la mañana llama la doctora para ver en dónde me habían internado, y Nati le dice que yo todavía seguía ahí en casa, ella se encargó de mandar la ambulancia, de preguntarnos dónde querías que yo quede internado, que fue en la Clínica Colón. Y bueno, llegó la ambulancia y me llevaron para allá. Después esa doctora, que yo la conozco a través de Guillermo Iñiguez, mi amigo, le confesó a Guille, dice: tu amigo tiene un Dios aparte, me dice, porque con 40 grados de temperatura, de fiebre, me dice, y saturando por debajo de los 80, ya cuando por debajo de los 90 ya es peligroso, yo estaba saturando 78 esa noche, dice, era muy, y obeso encima, pues tenía 20 kilos más de lo que me están viendo ahora, me dice, era propenso a tener un paro cardíaco, un infarto. El Señor hasta de eso me ha guardado. Pero bueno, ese sábado de la mañana partimos para la clínica,
Y yo sinceramente, hermanos, le voy a decir la verdad, yo iba asustadísimo y bajo una presión. ¿Saben lo que me pasaba cuando cerraba los ojos dentro de la ambulancia? Sentía que la casa de mi mamá y de mi papá se me venía encima. Sentía la responsabilidad de sostener no solo ya mi hogar, sino a mi mamá y a mi hermana. Yo no me puedo morir, Señor. No me puedo morir, no porque Él no lo quiera o no lo disponga. Yo tenía que ser el proveedor ahora también de mi mamá y de mi hermana. Pero el Señor tenía cosas nuevas preparadas para mí. Yo en ese momento, son anoticiados los pastores de que uno iba a internación, de que no estaba bien. Las noticias que llegaban no eran buenas. Cuando me ingresan a la guardia, me ingresan con una bigotera que le llaman, que es un tubo finito con 2 apósitos para entrar a la nariz. Me daban el máximo flujo de oxígeno y no llegaba a los 90, a saturar 90. Fue necesario que me pongan una máscara con cámara de reservorio, que también la ponían al máximo y no llegaba a saturar 90. Y los partes que llegaban a casa me decían que eran terribles, que yo no respondía a la medicación, al tratamiento, al oxígeno, y que si seguía así, era inminente que me tenían que entubar, que me iban a tener que dormir. Y yo no sé cómo oró la iglesia, no solamente esta iglesia, muchos hermanos en Cristo estuvieron clamando por mi vida. Yo no sé cómo lo hicieron, pero sus oraciones impactaron, pero sin duda, allá en los cielos. Impactaron, pero profundamente, porque de la nada, porque no es que me cambiaron la medicación, no es que hubo un cambio. El Señor empezó a restaurar de a poco mis pulmones, ¿sí? Las noticias que llegaban ya eran mejores, necesitaba una cánula, ya no necesitaba el respirador automático, pero necesitaba una cánula de alto flujo, que con esa sí llegaba a saturar 95, 96, como para mantenerme estable. Y bueno, el Señor empezó no solo, como les decía, a sanar mis pulmones, y yo les agradezco por la oración a toda la iglesia, sino que empezó a restaurar mi alma, esa alma que estaba alejada del Señor. Cuando yo tomo un poco más de conciencia, porque mis primeros 3 o 4 días ahí en la unidad de terapia intensiva son muy borrosos, no me acuerdo de muchas cosas que han acontecido, me acuerdo así por pantallazos. Pero cuando tomo un poco más de conocimiento y de conciencia, me encuentro, como les dije, dentro del redil y con el pastor curando mis heridas y sanando mis lastimaduras. Y aunque ustedes no lo crean y parezca un relato místico, yo tenía una comunión con el Señor. Él me venía a visitar de madrugada. Créanme que me venía a visitar de madrugada. A las 4, a las 5 de la mañana, el Señor me despertaba y nos poníamos a charlar. Ustedes me dicen, ¿lo viste al Señor? No. ¿Sentía audible su voz? No. Pero teníamos unas charlas hermosas con el Señor en donde yo le preguntaba y Él me hablaba en mi mente y me habló de mi familia, me habló de mi mamá, me habló de mi papá, de mi hermana, de mis hijos. El Señor empezó a restaurar mi interior. Así como en un momento me sentí lejos y frío del Señor, sentía que nuevamente el Señor encendía el fuego del Espíritu Santo en mí. Me volví a sentir en el primer amor, para gloria y honra de Él. Fue algo hermoso. Y me acuerdo que le agradecía, y es acá donde me encuentro en el versículo 2 y 3 del Salmo 30, donde dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Así que el Señor, gracias a Dios, me libró de la muerte y empezamos un tiempo de comunión con el Señor hermoso, de restauración, que yo lo necesitaba muchísimo. Yo necesitaba los mimos de mi pastor.
Y no es porque yo haya vuelto al redil, sino que Él me encontró en algún momento a través del clamor de su pueblo, me cargó y me trajo de nuevo al redil, me metió de nuevo en su taller para trabajar nuevamente en mi vida. Bueno, empezó una pronta recuperación que tuve, no lo quiero hacer muy largo, pero había algo más que el Señor quería tratar conmigo. Estuve 14 días en terapia intensiva, luchando para salir adelante. En ese transcurso yo me curo del COVID, ya no iba a contagiar. Y me pasan a una sala común. Me pasan un día jueves a la noche y ya no había tiempos de visitas. Yo no había podido estar con mi mamá, con mi hermana, cuando mi papá había fallecido. Tenía la necesidad de abrazarlas, de contenerlas, de charlar, de llorar con ellas. Y no lo había podido hacer. Tenía la necesidad de ver a mis hijos, que hacía también 20 días que no los veía, y bueno, me dicen, te vamos a pasar a sala común, contento, ese jueves no iba a poder recibir visita, iban a venir el viernes. ¿Cómo era el régimen de visitas para los que habían salido del COVID? Podía venir una sola persona, 1 hora en el día, media hora a la mañana, media hora a la tarde. Le cuento a Nati, le digo, Nati, no sé si querés venir vos, querés venir mamá. Nati estaba con los chicos y me dice, ¿no te enoja que vaya tu mamá? No, yo también a mamá la necesito. Y ese viernes va mamá a visitarme a la clínica. El horario de visita era cortito, ya les digo, de 11:30 a 12. Le hicieron hacer un montón de trámites al punto tal de que mamá no pudo entrar en el turno de la mañana. Me dice, Ari, estoy acá abajo y no me dejan entrar. Le digo, mami, esperé 14 días, voy a esperar unas horas más para verte, no te hagas ningún problema. Y bueno, mami se va, me dice, quédate tranquilo que vuelvo a la tarde. Y en un momento vienen a retirar lo que era mi almuerzo y le pregunto a la enfermera, le digo, disculpe, le digo, ¿a qué horario es el horario de visita de la tarde? A las 5 de la tarde, me dice. Yo miro el reloj que tenía en el celular y eran las 3. Y digo, va a venir mi mamá, hace 20 días que no la veo, yo sé que nos vamos a abrazar, vamos a llorar juntos. Yo creo que me encuentre hecho un príncipe, me voy a bañar, dije. Y mientras estaba ahí en esa sala común, me habían puesto la bigotera con 3 o 4 puntos de oxígeno que me ayudaban a saturar siempre en 95-96. No me di cuenta de lo que hice. Lo confieso que fue totalmente inconsciente. Me fui a bañar, el baño estaba a 3-4 metros de la cama. Yo, al estar internado tanto tiempo, había perdido toda la masa muscular. Mi mayor temor era no caerme, no lastimarme, porque no tenía fuerzas, ni en los brazos ni en los pies. Bueno, me fui agarrando, encontré cómo hacer para bañarme de una manera segura. Abrí la canilla de agua caliente, salía espectacular y digo, bueno, me empiezo a bañar. Pero claro, me lavaban ahí en la clínica, pero no es lo mismo un buen baño con agua y jabón, el baño que se da uno mismo. Me paso el jabón de clínica y no hacía espuma, no tenía tampoco esponja. Digo, bueno, sin duda hacía falta un baño en mí. Tenía el pelo largo. Una de las cosas que cambió el COVID es este look que ven acá. Tenía el pelo por el hombro. Me pongo un poco de shampoo, no hace espuma. Me vuelvo a poner shampoo, no hacía espuma. Yo digo, bueno, ¿tan sucio va a estar el pelo o no sirve el shampoo? Me puse todo el paquete que había ahí. Empezó a hacer espuma, estaba contento. Digo, bueno, mamá me va a encontrar bien arregladito. En todo esto que me estaba bañando no me di cuenta que había pasado el tiempo. Pasaron por lo menos 30 minutos en los cuales yo no estaba conectado al oxígeno y hacía poco que me habían sacado de terapia intensiva. Cuando me quise dar cuenta, ya no tenía fuerzas, me estaba agitando y si bien estaba a 3 o 4 metros pasos de la cama, yo sabía que no iba a poder llegar, ni siquiera gateando. Y digo, ay Señor, ¿qué hago? Porque no sé a qué hora van a venir las enfermeras. Y me quise ir agarrando de cosas hasta llegar de alguna forma a la cama. Y me acuerdo que me agarré de un toallero y así como lo agarré, pum, lo arranqué, el peso mío cayó ahí en la ducha. Me acuerdo que me pegaba el agua en la cara y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo ya no tenía más fuerzas, no tenía tampoco forma de cargar mis pulmones con aire. Y vi al costado
un botón rojo que decía emergencias. Me incliné con las pocas fuerzas que me quedaban, me acuerdo que lo apreté y me dormí, hermanos. Literalmente me dormí. Yo no sé si pasó 1 minuto, 5 minutos o 10 minutos. Lo próximo que recuerdo es que yo estaba profundamente dormido y una voz muy lejana me decía: Ariel, no te vayas. Y yo estaba inconsciente porque no tenía oxígeno, no me llegaba oxígeno a los pulmones ni a la cabeza. Y yo no podía responder. Y si le respondí, no sé con qué fuerzas lo hice. Digo, ¿a dónde me voy a ir? Yo estaba consciente que estaba en la clínica. Y me dice la voz, que la escuchaba muy lejana: no sé, Ariel, pero no te vayas, quédate con nosotros. Cuando me dicen así, créanme que me cae la ficha de que me estaba bañando, de que me había desmayado, que había estado desconectado del oxígeno, y cuando logro abrir los ojos, una enfermera me tenía abrazado, la otra me estaba colocando la bigotera, y veo a un montón de gente corriendo y me dice: Ari, ¿cómo te vas a ir a bañar sin avisarnos? Me dice: ¿cómo vas a hacer esa inconsciencia? Le digo, no me di cuenta. Y bueno, cuando llegó mamá a visitarme, lejos de encontrarme hecho un príncipe, yo le digo: me encontraste hecho un sapo, todo mojado, despeinado, conectado a un montón de cables, pues fue necesario hacerme un electro, hacerme otra tomografía computada para ver si me habían quedado secuelas en los pulmones. Gracias a Dios no pasó nada más que un susto. Pero créanme que el Señor me libró de la muerte, y yo les voy a ser 100% sincero: yo no vi la luz, no vi un túnel, no vi ningún ángel, ¿sí? Simplemente me quedaba dormido en absoluta paz. Si eso es morir, mis hermanos, es con mucha, pero con mucha paz. Y yo creo que estuve muy cerca de la muerte, y le doy gloria a Dios que me haya librado de eso. Y es ahí donde me veo reflejado en los versos 8, 9 y 10 de este salmo, donde dice: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y el Señor me ayudó y me libró de ese terrible momento. Y a partir de ahí, eso valió que ya no eran visitas de 1 hora y no una persona, me podían visitar 2 personas, y por tiempo ilimitado. Me pusieron el cartelito de peligroso, literal, y se podían hasta quedar a dormir si querían, que yo no las hacía quedar a dormir, pero podía disfrutar de las visitas de mamá, que nos abrazamos, lloramos juntos, oramos y dimos gracias al Señor por la vida de papi, y también podía recibir la visita de Nati. Hermoso tiempo allí en la clínica, donde el Señor trató de manera personal conmigo, restaurando mi alma. Después de muchísimo, pero de muchísimo tiempo, volví a sentir que corrían dentro mío ríos de agua viva, hermanos, porque estaba tan frío que esos ríos en mi interior se habían congelado. Pero el Señor me hizo nuevo, gracias a Dios. Llegó el tiempo del alta, de llegar a casa, del reencuentro con la familia, con amigos, con los familiares. Y ese proceso en el cual el Señor me visitaba durante las madrugadas siguió estando en la sala común de la clínica, y siguió en casa. Era hermoso despertarme a las 4 de la mañana y que el Señor me hablara de la familia, de la iglesia, incluso de mi servicio dentro de la iglesia. Me hablaba cosas maravillosas. ¿Saben qué me dijo de la iglesia? Algo hermoso. Me dice que somos ovejas gorditas y llenas de amor. ¿Cómo se ve? Se ve como una oveja gorditas y llena de amor. Hay mucho amor acá entre hermanos, gracias a Dios. Pero también me dijo algo que conlleva mucha responsabilidad entre nosotros, que ese amor no tiene que quedar acá adentro. Ese amor, que es el amor de Cristo, se necesita fuera de estas paredes. Lo tenemos que llevar al mundo, donde muchas personas se unen en la eternidad sin Jesús. Es muy difícil, ¿sí? Pero hay que atreverse y hay que dejarse guiar por el gran pastor. Y bueno, es ahí donde llego a casa y el Señor sigue tratando conmigo
Y me pasó algo fabuloso. Yo les dije que estaba muy frío durante muchos años. Empecé a leer de su palabra y empecé a recibir palabra del Señor a través de su palabra. Hacía muchísimo que yo no experimentaba eso. Es algo tan lindo, tan hermoso, cuando uno abre la Biblia y el Señor habla al corazón de uno. Literalmente, siento que el Señor me entró a su taller, que me está procesando. No tengo claro qué es lo que quiere hoy puntualmente para mi vida. Yo lo que sé es que el Señor está trabajando en mi interior y que más allá de las circunstancias difíciles que me ha tocado pasar o que te han tocado pasar, acá hay personas que también han perdido seres queridos en esta pandemia, les ha tocado pasar por la enfermedad, o simplemente tienen temor, conocen gente que tienen temor de salir, de reunirse, porque no es broma esto, ¿sí? Se ha llevado muchas vidas, se ha cobrado muchas vidas esta situación. Pero tenemos a alguien que está con nosotros en todo momento, que trabaja en nuestras vidas en la medida en que nosotros lo dejamos. Y por más que sea doloroso, que sea incómodo muchas veces cuando el Señor trabaja en nuestras vidas, es lindo saberse barro en manos del Señor. Ojalá que el Señor siga trabajando en tu vida como lo está haciendo en la mía. No vamos a llegar nunca a la perfección, pero dejemos que el alfarero moldee nuestro barro, ¿sí? Yo no sé si va a ser un simple vaso o una tinaja grande. Lo que sí yo sé es que Él necesita moldear tu vida, moldear la mía, para que acabemos siendo un producto del alfarero y que después Él, una vez que hizo su obra en nosotros, nos pueda llenar con el agua de su Espíritu Santo, nos pueda llenar para poder seguir bendiciendo a otras personas, porque créanme que no podemos dar lo que no tenemos, necesitamos ser llenos del Señor. Esa es un poco mi historia, el proceso por el cual me hizo pasar el Señor y por el cual, sinceramente, le doy muchas gracias al Señor. Si tengo que volver a pasar por el COVID por salvar un alma, lo voy a hacer encantado. Esa alma fue el alma de mi papá, pero puede ser cualquier alma. Es una satisfacción cuando uno siente que el Señor lo usa para salvar un alma. Es hermoso sentirse instrumentos en manos del Señor, pero para eso tenemos que dejar que el Maestro trabaje en nuestras vidas, aunque duela, aunque moleste, aunque sea incómodo. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Soy